Ahora estamos en la plaza principal de Cali, en el Parque Caicedo. Es el corazón de la ciudad. Compramos un champús, no es shampoo como el de lavar el pelo, es champús. Como les contábamos, Cali es la capital mundial de la salsa. Y en ningún viaje por Cali puede faltar la salsa, así que lo que vamos a hacer ahora es ir a movernos. Muy buenos días, bienvenidos amigos a un nuevo video de Caminando el Mundo desde Colombia. Somos Belu y Martín y hace más de 3 años que estamos recorriendo América en motorhome. Y ayer a la tarde llegamos a la ciudad de Cali, fuimos a hacer compras, nos estacionamos, pasamos una noche súper tranquila y hoy llegó el momento de salir a recorrer. Vamos a ir a conocer un poco más de Cali, que es la capital mundial de la salsa, una ciudad muy alegre. Hemos bajado ya bastante de las sierras donde estuvimos estos días, disfrutando el fresquito. Acá estamos a unos 1000 metros sobre el nivel del mar. Y el calor se empieza a sentir. Cali es una ciudad muy calurosa, pero bueno, vamos a empezar a descubrirla con ustedes. Para empezar el recorrido nos vinimos hasta el Parque del Perro, ahí la dejamos a Blanquita, está lleno de restaurantes. Ahí en el medio tenemos la estatua del perro y la verdad que nada, un muy lindo parque con mucha sombra. La ciudad de Cali tiene más de 2 millones de habitantes, es la tercera ciudad más poblada de todo Colombia y capital del departamento de Valle del Cauca. Estamos a 2,5 kilómetros más o menos del centro histórico, que es la parte que queremos ir a recorrer. Estamos en una zona de muchos bares, lo que en Buenos Aires podría ser un Palermo. Totalmente, sí, es una zona muy bonita. Así que bueno, vamos a hacer un poco de ejercicio y a caminar por Cali. Ahí enfrente tenemos el Museo de Ciencias Naturales de Cali. Unos transportes muy curiosos que hay acá en la ciudad de Cali son esos colectivos, como se ve ahí. Es un transporte público, pero no sabemos bien para qué es que se usa. Si alguien sabe, nos lo puede dejar en los comentarios. Y estos de acá son parecidos, pero mucho más chicos. Son jeeps y entrarán unas 8 o 10 personas. La primera parada la estamos haciendo en la plazoleta de San Francisco. Atrás se puede ver la iglesia, que es una construcción que se levantó entre los siglos XVIII y XIX y forma parte del complejo de San Francisco. Ya estamos en el centro de la ciudad. Como siempre, la iglesia la están reparando, así que bueno, es la mejor vista que podemos tener. Y vamos a ir ahora para el lado de la plaza. Ahora estamos en la plaza principal de Cali, en el Parque Caicedo. Es el corazón de la ciudad. Por acá tenemos un montón de edificios hermosos con una arquitectura muy bonita. Tanto la plaza como estos edificios imponentes que vemos acá son Monumento Nacional de Colombia. Antiguamente esta plaza era conocida como la Plaza de la Constitución, pero a partir del 1913 se le cambió el nombre a Plaza Caicedo en honor a uno de los héroes de la independencia colombiana. Ahí de hecho está la estatua, está el monumento a Caicedo. Y es una plaza muy bonita porque está llena de palmeras, miren lo que es. Un pulmón verde en el medio de una ciudad enorme. Por ahí atrás tenemos al Banco de Bogotá. En otro de los extremos de la plaza está la Catedral Metropolitana de Cali. La Catedral de San Pedro comenzó a construirse en el 1770 aproximadamente, pero por cuestiones políticas se terminó de construir casi 100 años más tarde y lamentablemente debido a terremotos que afectaron la ciudad se tuvo que reconstruir varias veces, siendo la fachada actual de 1930, tiene casi 100 años igualmente ya la fachada. Empezaron a construirla con un estilo barroco y terminaron con un estilo neoclásico, así que es muy bonita de verla. Miren, acá hay una toma aérea para que vean cómo es la plaza desde arriba con sus palmeras. Y un dato que no sabíamos es que para la construcción de esta catedral se usó como mano de obra a los presos que estaban en las cárceles caleñas. Y saliendo de la plaza tenemos una calle peatonal en la que parece que de un lado se puede hacer apuestas, del otro lado tenemos gente que ilustra las botas. Pasamos por una panadería que vendía pan de bono, que nos recomendaron probar acá en Cali. La historia del pan de bono es que un panadero italiano que vivía acá en Cali vendía sus panes
y decía pan de bono, como pan del bueno en italiano, y la gente lo empezó a comprar como pan de bono. Así que está espectacular. ¿Está bueno? Parece un chipa. Tiene un gusto a queso tremendo. Muy bueno. La siguiente parada la estamos haciendo en el Parque de los Poetas, a 1 o 2 cuadras de la plaza principal. Ya terminamos de comer el pan de bono, que está espectacular, así que les voy a mostrar un poco. Fiel a nuestra suerte, están arreglando ahí atrás un poco un edificio, así que no se ve mucho. Este de acá es el Parque de los Poetas y por ahí atrás está la iglesia La Ermita. Acá se puede ver el frente de la iglesia, que es de mediados del siglo XX, es una iglesia bastante nueva. En su interior hay imágenes que datan de hace más de 3 siglos. El altar es de mármol, fue traído desde Italia. Las puertas fueron hechas acá en Cali. Es imponente realmente la construcción de este templo. Hay que tomar mucha agua en esta ciudad. Ya nos tomamos el litro que trajimos nosotros desde Blanquita. Y bueno, al lado de la iglesia La Ermita está el Parque de los Poetas, un parque que está hecho en honor a los poetas vallecaucanos. Vallecaucanos se le dicen a los del Valle del Cauca. Y en este parque se suelen hacer encuentros de literatura y poesía. Hay unos puestitos con máquinas de escribir y personas. No sé la verdad qué harán. Nunca habíamos visto así puestos una mesita, la sombrilla. La máquina de escribir de esas bien antiguas. ¿Qué es lo que harán? No lo sé, así que si hay algún caleño viendo el video, déjennos en los comentarios qué es lo que se hacen con las máquinas de escribir. Son esos que están ahí, ven que dicen número y está la máquina de escribir y hay personas escribiendo, estimo. Y ese edificio que tenemos ahí atrás medio color salmón es un teatro. Y Cali tiene una particularidad como ciudad y es que tiene 7 ríos, una locura. Por lo que acá hay muchísimas especies de aves, la calidad del aire es una de las mejores de Colombia y bueno, acá tenemos uno de los ríos, es el río Cali. Fíjense que ahí hay un puente que ahora vamos a cruzar. Acá tenemos el río. Lamentablemente tiene bastante basura. Y si le hago un poquito de zoom, miren, sigue por allá atrás. Por allá arriba ese cerro que tenemos es el Cerro de las Tres Cruces. Ahora estamos cruzando el río. El puente Ortiz es el puente más antiguo sobre el río Cali. Tiene casi 200 años, pero el que vemos hoy en día, así tal cual, es producto de una reforma que se hizo en 1945. Es un patrimonio arquitectónico muy importante para la ciudad. Compramos un champús, no es shampoo como el de lavar el pelo, es champús. Es una bebida típica acá de Cali, tiene piña, lulo y maíz, que el maíz está cocido con panela, canela, las cáscaras de las frutas. Es bastante espeso, no es como un jugo todo triturado, sino que están los pedacitos de fruta, de maíz. Vamos a probar. Ah, y además le puso un poquito de leche condensada por arriba. Está bueno. Es dulce y agrio a la vez. Tiene una mezcla. Pero está fresquito. Y mientras nos tomamos el champú, que está muy refrescante porque acá hace demasiado calor, estamos en el parquecito que está enfrente de La Ermita, un parque muy bonito. Por allá atrás pasa el río y hay glorietas, está hermoso. Además hay muchos árboles, así que uno se puede sentar un ratito en la sombrita. A descansar. Y miren ahí todos los puestos que hay que venden raspados, distintos jugos, de todo un poquito. Nos alejamos un poquito del río para ver este monumento de unos 8 metros de altura. Está hecho con formas de trompetas y trombones, elementos clásicos de la banda Nietzsche. Es un monumento hecho en honor a Jairo Varela, uno de los máximos exponentes de la salsa caleña. Y dentro de cada campana se pueden escuchar algunas de las canciones del grupo Nietzsche, en una de forma armónica, en otra rítmica, en otra melódica y en una cuarta se escucha la canción entera. El monumento arriba forma la palabra Nietzsche, así que bueno, vamos a acercarnos. A ver qué onda, ¿no? A ver si se escucha realmente.
es posta, dentro de cada uno de los instrumentos se va escuchando el tema. No podemos compartirlo por un tema de derechos, pero es una música muy alegre, muy linda, la verdad que está muy bueno. Y ahora nos vamos para el lado del río nuevamente. Seguimos ahora caminando por el Boulevard del Río y no sé si escucharán, pero pareciera que están pasando autos por acá y no hay nadie porque es un paseo peatonal. Y eso es porque abajo de este lugar está la antigua Avenida Colombia. Estamos sobre el túnel urbano más largo de todo el país con casi 1 kilómetro. Y los ruidos vienen todos de acá abajo, que están estas rejillas y es por donde pasan los vehículos. Fíjense que acá está el paseo y antes por acá pasaba la avenida. Y en el boulevard también tenemos estas gatas, la gata decorativa, allá está la gata dormida aquí y allá. A estas gatas se las conoce también como las novias del gato. Ahora les vamos a mostrar quién es el gato. Pero bueno, son todas esculturas de arte que están acá sobre el paseo del Boulevard del Río y en el Parque de los Gatos. En total hay unas 15 gatas, todas con diferentes motivos porque están hechas cada una por un artista diferente. Así que ahora seguramente a lo largo del camino vamos a ir viendo más. Y al costado de este paseo tenemos una calle muy particular. Miren qué lindo el mural que está hecho sobre este edificio. Esta de acá parece una calle de cualquiera de Cali, pero se llama la Calle del Sabor. Como les contábamos, Cali es la capital mundial de la salsa. Hay más de 127 escuelas donde enseñan a bailar este ritmo, miles de personas que lo bailan y más de 80 orquestas. Y en esta calle en particular, viernes y sábado por la noche se junta toda la gente a bailar en la calle. Se llena de una forma increíble, todas las personas bailando salsa. A mí me daría vergüenza porque soy muy patadura y la gente acá baila bien. Dicen que es un descontrol igualmente. Sí, viene demasiada gente y están toda la noche bailando. Recomiendan venir con ropa sueltita, flojita para estar cómodos y poder moverse toda la noche. Así que bueno, vamos a ir a recorrer primero la calle de la salsa, que ahora pareciera que están grabando algo. Y bueno, una lástima que no llegamos justo un fin de semana. Para la próxima. Miren acá la mezcla de edificios modernos con edificios antiguos. Acá tenemos la casa arzobispal. Y siguiendo un poquito para allá está la iglesia de la Merced, que parece una iglesia más de la ciudad, pero tiene una historia muy importante en Cali. Y pareciera que una ciudad tan grande como lo es Cali hoy en día siempre estuvo en este lugar y fue grande, pero no es así. En un principio Cali fue fundada un poco más hacia el norte, cerca de la ciudad de Viges, pero fue el 25 de julio de 1536 que donde está la iglesia de la Merced se fundó Santiago de Cali. Santiago porque el 25 de julio es el día del apóstol Santiago. Cali no se tiene muy bien referencia a qué o por qué fue puesto, pero lo cierto es que fue hasta el siglo XVIII una pequeña villa donde vivían muchas familias españolas que tenían haciendas con ganados y plantaciones de cañas. Y para principios del siglo XX se decide crear el departamento de Valle de Cauca. Se nombra a Cali como su capital y desde ese momento mucha gente empezó a venir a vivir a Cali. Cali empezó a crecer exponencialmente hasta llegar a ser la ciudad enorme que conocemos hoy en día. Acabamos de visitar el Museo del Oro, es uno de los museos más lindos de Cali y la verdad que es muy interesante y la entrada es gratuita. Está dentro del Banco de la República y dentro hay muchísimos objetos de las comunidades precolombinas que habitaron en esta zona, así que uno puede ir aprendiendo de toda la historia de Cali antes de que fuera Santiago de Cali. De las comunidades que habitaron esta zona hace miles de años. Hay sobre todo objetos de cerámica y de oro que usaban y te explican las técnicas que tenían para poder hacer las figuras y demás. Y saliendo justo enfrente está el Teatro Municipal, miren lo que es la arquitectura que tiene.
Nos vinimos ahora hasta el barrio de San Antonio, uno de los barrios tradicionales de Cali, con casas coloniales. Tenemos que subir a una lomita acá, eso sí. Sí, hace mucho calor, como ya les hemos contado, pero el barrio es hermoso. Es un barrio bohemio con muchos restaurantes, hoteles y tiene una capillita muy particular, muy bonita. Y desde arriba, que la capilla está en la loma, dicen que hay bonitas vistas también. Así que estamos yendo para ahí y además se escucha salsa por todos lados, hay muchos carteles, muchos murales, hay muy lindo ambiente. Encima de la loma en la que estamos está la iglesia de San Antonio. Tiene una arquitectura muy sencilla. Data de mitad del siglo XVIII y fue creada únicamente para dar un lugar de oración a los vecinos del barrio. En ese momento es cuando también empieza a surgir un poco más esta zona, empieza a recibir más habitantes. Según hemos leído, tiene un estilo parecido al que tenían las capillas de las haciendas del Valle del Cauca. Actualmente tanto la capilla como la colina son monumento nacional y desde acá se tienen muy lindas vistas de Cali. Miren lo hermosa que se ve la ciudad desde acá arriba, con sus edificios altos. Por acá abajo tenemos el barrio que venimos recorriendo, con los tejados colorados. Por allá atrás también se ve parte de la ciudad. Muy bonita la vista. Muy linda vista, recomendable subir despacio. Nosotros nos tomamos un heladito de agua antes de terminar la subida y ahora sí estamos listos para sentarnos ahí y disfrutar de las vistas. Lo que es muy bonito además es el contraste de esta loma que es toda naturaleza, con el centro histórico que son edificios bajos, con la parte más moderna, con los edificios altos por detrás. Es un lindo contraste, la verdad. De hecho, acá se escucha el sonido de las aves, hay distintas especies. Es un ecoparque en el que, por lo que decían abajo, buscan vivir en un lugar en el que se respeta el entorno natural. Última parada del recorrido por la ciudad de Cali. Estamos en la estatua del Gato del Río. Hace un rato les mostramos algunas gatas y les contamos que eran por un gato. Este es el gato, que es una estatua de 1996. Es del artista Tejada y la donó a la ciudad para embellecer toda la parte esta del río de Cali. Es una estatua hecha en bronce, tiene 3,5 metros de altura, así que es enorme. Y hace algunos años quisieron hacer de vuelta un programa para promover un poco más esta zona, para levantarla, y ahí es cuando surgen las gatas, que son las novias del gato. Acá hay más estatuas de gatas. La idea era que quedara seleccionada una que fuera la novia del gato. Hay quienes dicen que votaron muchísimas personas, hasta incluso más que las que habían votado en las elecciones acá de Cali. Eligieron a la novia, hay una ganadora, pero cuando iban a poner a las demás gatas dispersas por toda la ciudad, la gente se opuso y prefirieron que quedaran todas acá en el parque. Así que si uno camina para allá, atrás del gato, están las gatas. Cada gata está hecha por un artista. Esta se llama No hay gato porque en la Biblia no se menciona al animal gato, sí a muchísimos otros animales. Tenemos a la gata con flores, a la gata presa, a la gata cálida, que es cálida como Cali. Cada una tiene un motivo de ser y un diseño diferente. En internet habíamos leído que eran 15, pero hay como 20 y pico de gatas. Por acá tenemos a la gata melosa. Esta gata tiene tornillos en las patas, parece que ya usó varias de sus 7 vidas. La gata ceremonial. Acá tenemos a la gata Ingrid, que representa la tierra fértil. La gata bandida, la gata coqueta. Esa es la gata gachuza. Que está hecha como un cuerpo
Pin porque ella solo tiene ojos para el gato del río, que es su gato, y así es como se defiende de los gatos callejeros que quedan enamorados de ella. Y por acá el paseo sigue con una muestra fotográfica de la flora de esta zona. Cayó la tarde acá en Cali, nos vinimos a la plaza en la que dormimos ayer. Es la Plaza del Triángulo, está a 4 cuadras igualmente de la plaza en la que estuvimos antes. Lo que tiene esta plaza es que es un poco más tranquila porque no hay tantos bares, hay solo 3 o 4 barcitos. Por allá arriba, no sé si se llega a ver, está el Cristo. No lo hemos ido a visitar porque está en arreglo hasta abril. Pero tal vez con el zoom se llega a ver. Ahí está el Cristo mirando a la ciudad de Cali, atrás ya se ve todo el cielo rosado. Y en ningún viaje por Cali puede faltar la salsa, así que lo que vamos a hacer ahora es ir a movernos, ir a ver si podemos bailar un poco de salsa. Sabemos de un lugar que es típico, en el que muchos turistas van a aprender y a no pasar vergüenza, porque somos varios los turistas aprendiendo. Y hace un ratito llegaron los chicos de Pancha a la Vida, así que bueno, vamos a ir a divertirnos un rato y a conocer un poco más de la noche caleña. Bueno, vamos a comenzar con un bugalú. El bugalú puede ser en cha-cha-cha o el bugalú puede ser saltadito. Primero vamos a hacer el cha-cha-cha, ¿listo? Vamos con la base centro y vamos a hacer lo siguiente, ojo, 1, 2, 1. Muy buenos días amigos, ¿cómo andan? Ayer volvimos tarde de las clases de salsa, pero ¿cómo nos hemos divertido? Al final enseñaban 2 ritmos, bugalú primero y después nos enseñaron salsa, pero fue una clase mucho más exigente de lo que nosotros esperábamos. Nos dimos cuenta, o confirmamos en realidad que somos unos pataduras, así que perdonen por las imágenes, pero bueno, lo bueno es que nos divertimos, que es lo que nosotros queríamos. Nos reímos mucho, bailamos a nuestra forma, pero fueron 2 horas de no parar de bailar. Los pasos cuando nos lo enseñaban en cámara lenta parecían súper fáciles, pero cuando ponían la música y movían las patas para todos lados, yo saltaba. Tenían un ritmo que nosotros no manejábamos y había mucha gente que se notaba que iban siempre a clases porque la tenían mucho más clara. Yo creo que sin dudas igualmente lo llevan en la sangre ya. Sí, sí, mal. Algo que no les contamos todavía es que en Cali, según datos oficiales, más del 25% de la población tiene descendencia afro y por lo que hemos buscado dicen que llega hasta el 40% de la población, así que dicen que es la segunda población afro más grande de toda Latinoamérica. De hecho, dicen que las comidas típicas de Cali son una fusión entre comida afro, comida de las comunidades que habitaron siempre la zona y comida española. Dicen que es muy rica, pero bueno, ayer la verdad que ni almorzamos del calor que hacía cuando estábamos recorriendo y hoy son las 10 de la mañana y ya también hace un calor increíble. Así que bueno, vamos a cerrar este video acá, esperamos que les haya gustado Cali, la tierra de la salsa. A nosotros la verdad que nos gustó, pero es muy caluroso. Realmente nos sentimos muy cómodos recorriéndola, caminando sus calles, pero bueno, como dijo Martu, ya
con el calor no podemos más, así que les agradecemos por habernos acompañado en este video. Los esperamos en los videos que vienen, que vamos a seguir recorriendo Colombia, así que suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perdérselos. Además es gratis y nos ayuda un montón, así que bueno, nos veremos en los próximos episodios.